hecho, Sebastián Piñera, cuando fue candidato, iba a presentar una propuesta de reforma al sistema de pensiones. Uno de los temas más delicados en el Chile actual tiene que ver con el monto que están recibiendo nuestros jubilados y jubiladas, y ahí hay un tema de fondo. Queremos ir diseccionando de alguna manera lo que conocemos hasta el momento, porque hay muchos detalles que no se conocen, de la propuesta que ha hecho el gobierno para una reforma, es en ellos, al sistema de pensiones. Y es por eso que nos acompaña aquí en Clever el vocero, uno de los voceros, pero uno de los rostros principales de la coordinadora No Más AFP, que ha logrado sacar a millones de personas a la calle diciendo clarito, No Más AFP. Se trata de Luis Mesina. Luis, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar discutiendo este tema que para nosotros es muy importante. Sí, desde hace muchos años, ojo con eso. Lo primero, y como paraguas, la propuesta que presentó el presidente Sebastián Piñera, ¿cómo lo reciben ustedes desde la coordinadora No Más AFP? Bueno, no teníamos muchas ilusiones respecto a la propuesta, porque en realidad esta propuesta fue presentada con un diseño comunicacional muy rimbombante, muy grandilocuente, que a quien la escuchaba lo hacía entrar un poco en duda que, bueno, que no es tan mala al escuchar. Porque además parte de una cosa que es bastante nueva, parte explicando el presidente Piñera por qué las pensiones son malas, y reconoce que por los bajos salarios, reconoce en el fondo porque no hay negociación colectiva, porque no hay derechos fundamentales, porque los mismos que niegan esos derechos son los grandes empresarios. Y eso fue importante, por lo tanto generó un ambiente propenso para lo que venía. Pero observando más en profundidad, ya han transcurrido 48 horas, la propuesta del gobierno no mejora las pensiones, eso es lo más trágico. Dijimos ayer nosotros en una declaración de prensa que aumentar en un 10% el pilar solidario significaba 10.700 pesos, no alcanzaba para un cuarto de kilo de pan de los sectores más pobres de nuestro país. Es una cantidad absolutamente insuficiente, lo han dicho economistas de CAPRE, economistas de los propios defensores de las AFP. Es importante aumentar el pilar solidario sin ninguna duda. ¿Con qué lo hacemos? Con recursos que provienen de los impuestos generales, pero si no aumentamos el impuesto de los sectores más ricos, lo que estamos haciendo es transferencia de recursos a los más pobres, que son los que más aportan a través del IVA al erario nacional. Que es el principal impuesto, claro, de recaudación. Más del 42-43% del total de los ingresos se obtienen del IVA. Y por lo tanto el más pobre que compra pan, el de la clase media que paga benzina con impuestos, va a terminar pagando, haciendo una contribución desde el punto de vista relativo más grande que el que hace Lux y Mata Angelini. Eso nos parece a nosotros del todo absurdo. Ahora que hay que abordar este tema sin ninguna duda. Lo otro que también es relevante y que da cuenta de lo precario del sistema es lo que ellos llaman el seguro solidario. O sea, pensión solidaria y seguro solidario. Que la gente que nos escucha tome en consideración dos aspectos que son solidarios. Seguro solidario, pilar solidario. Y ellos se niegan a la solidaridad, siguen insistiendo en la capitalización individual. Y termino, el 4% que plantean de mayor contribución, que el ministro de Hacienda y el ministro del Trabajo no han sido capaces de responder cuánto es la gradualidad. Le han preguntado a algunos periodistas, ¿y en cuánto tiempo? Entre 8 a 9 años. No puede responderse así. Una propuesta que tomó 7 meses de preparar. Tiene que decir en 8 o 9. Pero si en 8, nosotros le hicimos más positiva, recién el sistema en régimen, porque es para la gente nueva, vamos a estar por ahí por el año 2066. O sea, todos los que tienen 50 años, hoy día van a tener 98 años. Es decir, no es para casi, bueno, no es para los pensionados actuales, pero tampoco para los que se van a pensionar en los próximos 15 años. Así es. Es muy grave. Pero esto es lo relevante, que lo descubrimos ayer. El 4% lo que va a hacer va a compensar, y esto es muy importante de la gente, porque este sistema funciona sobre dos variables fundamentales: mayor ahorro y rentabilidad de los fondos. Y los fondos están cayendo fuertemente. Nosotros en estos 37 años hemos tenido un 8,2% promedio, pero viene cayendo fuertemente la rentabilidad. Los trabajadores nuevos van a tener rentabilidades promedio anuales por debajo del 3,5%. Lo que va a hacer este 4% va a netear, va a dejar en cero la mayor contribución. ¿Por qué? Porque la rentabilidad está cayendo por debajo del crecimiento del producto que experimentan casi todos los países. Entonces, estamos frente a un dilema. El sistema de capitalización se funda, insisto, en el tema de obtener rentabilidad del capital que el fondo mencione, y se hace sobre la base de comprar acciones, permitir que el capital puedan acceder a través de bonos de deuda a los grandes grupos económicos, y eso es gravísimo. Ahora, Luis, cuando se hace esta propuesta, y lo quiero contraponer con lo que se está diciendo en la calle y lo que ha instalado ya en un discurso que las personas comprenden, desde la coordinadora decir no más AFP. Aquí lo que se plantea de fondo al decir no más AFP, que son las AFP, este sistema
privado de aporte individual o aporte forzoso individual de las personas es la base de que el sistema no funcione y que entregue bajas pensiones. Lo que hace el gobierno, y no lo dice así por supuesto, es decir, sí más AFP, o sea, consolida el sistema. Entonces, la pregunta de fondo, porque uno puede entender que ideológicamente este gobierno nunca se ha planteado poniendo en jaque a las AFP, eso ya lo sabemos. Pero en el fondo, si no se cambia el modelo actual de privatización, ¿podemos esperar que se cambien en algo las pensiones? ¿Que ese es el tema de fondo? Bueno, la verdad es que el gobierno ha sido muy inteligente en su política comunicacional porque lo que la gente demanda es mejores pensiones. La gente no tiene por qué, además, y es razonable la gente preocuparse de lo alambicado que es el modelo, cómo funciona, qué tiene que ver la rentabilidad. La gente quiere, al final de su vida activa, tener una pensión que le permita vivir dignamente. Exacto. Y este sistema, esta propuesta, no va a permitir garantizar eso, porque si el gobierno con su propuesta hubiese garantizado que en los próximos 2 años las pensiones básicas o la pensión mínima va a subir considerablemente, bueno, no habría prácticamente el movimiento social, no más FP, no habría tenido mucho sentido. Si supiéramos que la gente que va a empezar a entrar al mundo del trabajo en 40 o 45 años más va a tener garantizada una pensión con una tasa de reemplazo, ¿sí? Lo que saque pensión respecto a lo que ganaba en la vida activa cercana al 70%, bueno, uno diría, tiene sentido, pero esto no tiene sentido porque el 4% más que se aumenta la contribución está lejos todavía de los porcentajes que pagan los países de la OCDE, que pagan entre un 18 y 19% como mínimo. Y además esos países tienen un fondo de reparto solidario, tienen componentes de capitalización que son los sistemas mixtos, pero tienen fundamentalmente un gran fondo que sirve para pagar pensiones. Y como aquí todo es capitalización, tiene que garantizarse una de las variables más importantes, que es la rentabilidad. Y además también hay que decirlo porque esto es gravísimo. Ha sido objeto de cuestionamiento por los sectores que son proclives en las AFP. Cuando el gobierno plantea que este 4% va a estar abierto para que compañías de seguro, cajas de compensación y otros actores más administren este 4%. Claro, la propuesta dice es agregar competencia al sistema. Pero hay que decirlo. Pero agregar una forma inmediata que esto tiene que ser giro único del negocio, es decir, un banco, una caja de compensación, una FP, si quiere administrar este 4 va a tener que crear una sociedad, una institución con giro único del negocio. Aparte. Claro. Y la pregunta que se le hacía a los ministros, tanto de Hacienda como de Trabajo, bueno, pero esto, ¿cuál va a ser el objetivo? ¿Por qué es distinto? Porque tiene que ganar más rentabilidad, es decir, más riesgo. Sí, dijo Felipe Larraín, más riesgo. Y si tiene más riesgo una institución que no tiene expertise, que no tiene experiencia en esta materia, nuevamente coloca en jaque el ahorro, la humanidad de la gente que va a depositar un 4%. Entonces esto es gravísimo. En la lógica de la capitalización, en eso tiene sentido, tiene razón la AFP. ¿Por qué si ellas administran el 10, por qué les quitan el 4? O dicho al revés, ¿por qué si nos permiten elegir el 4, por qué no podemos llevarnos el 14%? Que es una pregunta recurrente que claro, se le ha hecho hecho a los distintos ministros. Pero no son capaces de responderla, no pueden responderla. O sea, se han ido solamente en evasivas, diciendo que sí, que no, pero no pueden responder rigurosamente. Es una propuesta poco científica. Digo rigurosamente poco científica, porque no responde a las preguntas con sentido. A esta pregunta, ¿por qué no se puede elegir el 14%? ¿Por qué no se puede ir a reparto? Los que queremos reparto, si hablan de libertad. No puede ser que la libertad esté condicionada al marco de la prisión en la cual nos tienen prisioneros el ahorro forzoso. Si no dicen elija, pero dentro de la prisión, elija si quiere más, 4% por acá o 10%. Pero nosotros lo que queremos es elegir un nuevo sistema previsional, como ocurre en la gran mayoría de los países del mundo. Bueno, perdona Luis, eso es muy interesante. Hoy día en declaraciones que ha hecho en distintos medios de comunicación el ministro del Trabajo, apuntaba a 2 cosas, a muchas más, pero 2 cosas que me parece que es interesante abordar. Por un lado, cuando hablan de esta supuesta libertad de las personas para trabajar más, como si fuera una decisión realmente libre en Chile trabajar más, y eso es aumentar la edad de jubilación. Por ejemplo, hoy día, por ley, las mujeres jubilamos o podemos jubilar a los 60 años y los hombres a los 65. Pero si vamos a las cifras reales, y esto no lo decimos acá nosotros en el estudio, esto es lo que dice la OCDE, a propósito de la medición en los países, Chile es ya dentro de la OCDE uno de los países donde más tarde se jubila. Las mujeres a los 68 años en promedio y los hombres a los 71 años en promedio. O sea, ya estamos jubilando más tarde, a propósito de que las jubilaciones son muy bajas. Entonces eso es lo primero que quiero preguntar. ¿Qué pasa con esa supuesta libertad de seguir trabajando para tener una pensión más alta? Y lo segundo, el ministro, lo ha dicho el ministro de Trabajo, lo ha dicho el ministro de Hacienda también reiteradamente, algo que recién comentabas, que es
que el sistema de reparto o el sistema solidario, y no estoy mirando el pasado, estoy mirando los sistemas de reparto actuales, modernos, en el mundo, los ministros dicen, esto ha fracasado, ha quebrado y ya están de vuelta en todos los países del mundo. ¿Cuánto de eso es cierto y cuánto no? Es una falacia. Además, el único sistema quebrado es el sistema de FP chileno, porque después de 37 años ha demostrado ser absolutamente ineficiente para pagar pensiones, que ese es el objetivo de la Seguridad Social. Ellos van a replicar diciendo, sí, pero hemos permitido desarrollar el mercado de capitales, lo que ha financiado a grandes empresas que se han... Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con seguridad social? O sea, medidos por el objetivo fundamental que tiene un régimen previsional, que es pagar pensiones dignas, legítimas, suficientes, este sistema está absolutamente fracasado. Ahora, los sistemas de reparto en Europa, los sistemas de reparto tradicionales, efectivamente que han tenido conflictos, han tenido problemas. Y han tenido problemas porque la tasa demográfica se ha envejecido fuertemente en Europa. Pero también hay que decir, porque todo está construido sobre muchos sofismas. En Alemania, producto de la fuerte migración que hubo en los últimos 3 años, permitió mejorar las pensiones a 20,5 millones de alemanes, en un promedio cercano al 5%. Hoy día, y esto es bueno que la gente contraste lo que estamos diciendo acá, a diferencia de lo que se hace permanentemente con el discurso de los funcionarios de gobierno. Italia, ahora, con un gobierno de derecha, está planteando aumento de las pensiones. Y esto ha sido objeto de 2 cuestionamientos por parte del Banco Europeo, que le ha rechazado la propuesta de nuevo presupuesto para la nación. Y la derecha insiste que hay que mejorar las pensiones en Italia, la tercera economía más grande de Europa. Es decir, nos dicen que están quebrados y ocurre que los italianos quieren mejorar las pensiones. Nos dicen que están quebrados, los alemanes las superaron, las mejoraron en un 5%. No es mentira, la gente no debe creer. Lo que ocurre es que los sistemas de pensiones siempre tienen problemas porque la población se envejece, el flujo de capital, producto de la tecnología en todo el mundo, destruye o desplaza fuerza de trabajo y por lo tanto baja el flujo de ingresos y por lo tanto hay que hacer frente a la demanda de la gente. Pero siempre, y esto es categórico, siempre los sistemas de pensiones tienen un último recurso al cual recurrir, que es que la sociedad en su conjunto contribuya con una fracción mayor de humanidad para los que lo necesitan. ¿Cómo se logra eso? Con impuestos. Y en Europa pagan más impuestos la gente. Luis, por último, ustedes desde la Coordinadora de Normas AFP han llevado un movimiento que está muy presente en la sociedad. No solamente lo digo por las marchas, lo digo por la participación el año pasado en un plebiscito, que se hizo un plebiscito fuera de la ley, digamos, porque hoy día no existe una ley de plebiscitos nacionales para este tipo de leyes, pero donde participó 1 millón de personas diciendo no más AFP por sobre un 95%. Hoy día ustedes estaban haciendo cabildos populares en distintas partes del país para una iniciativa popular de ley, presionar desde ahí, aunque no existe ley de iniciativa popular de ley. Entonces esto no es solamente una marcha, esto tiene que ver con compromiso, con debate nacional respecto a nuestro sistema de pensiones, un debate que no es libre hoy día para las personas. ¿Cuál va a ser la estrategia de la Coordinadora No Más AFP después de presentado este proyecto? Bueno, ayer tuvimos una reunión del Consejo Nacional, participaron prácticamente todos, faltaron solamente tres zonas, y acordamos prorrogar en 10 días la fecha de término de los cabildos, es decir, vamos a llegar al 20-21 de noviembre con los cabildos. Y la pregunta que se va a incorporar en los cabildos con la ciudadanía es justamente qué hacer. Nosotros tenemos una decisión como coordinadora de seguir bregando porque logremos el objetivo que le dio origen a este movimiento, pero también creo que es necesario que la ciudadanía, en el marco de un proceso democrático, discuta qué hacer. Pues. Si marchamos durante muchas marchas multitudinarias, hicimos un plebiscito cuya participación fue muy importante, autoconvocado, autofinanciado. Hemos hecho cabildo, tenemos una propuesta seria que es sustentable financieramente, no destruye el ahorro interno, mejora las pensiones de todos los trabajadores y en 5 años permite tener una pensión mínima garantizada igual al ingreso mínimo, sin que afecte las cuentas fiscales, insisto. Si tenemos todo eso, bueno, ¿qué hacer? No basta con tener la razón, la fuerza de la verdad, hay que incorporar otro componente y ese componente creemos nosotros en la movilización social. Pero no basta también con cualquier movilización social. Muchos compañeros han discutido acá que es necesario avanzar hacia formas de desobediencia civil, lo que uno llama la no violencia activa, hacer actos que permitan acelerar el grado de conciencia de la gente respecto de que este derecho fundamental que nos fue arrebatado hace 37 años es absolutamente preciso, urgente de restituir, porque si Chile no es capaz de garantizar derechos fundamentales a las personas, difícilmente podremos convocar a la ciudadanía a discutir otros grandes temas que son necesarios para nuestro país. ¿Qué hacemos con la matriz productiva? O sea, seguimos permitiendo que los grandes capitales de Chile, los nacionales, especialmente Lux, Mata, Angelini, se sigan financiando con nuestro ahorro previsional y sigan contaminándonos con bosques, secando prácticamente todo nuestro ecosistema. ¿Seguimos con eso?
Esa discusión es una discusión un poco más compleja, más política. Pero si no somos capaces de garantizar lo mínimo, ¿cómo le vamos a pedir al sujeto común y corriente, al hombre sencillo, a la mujer sencilla, que trabaja todo el día? Oye, en la octava región están contaminándonos con pino. En la quinta región ya no hay agua. La gente dice, pero a mí no me interesa un comino, lo que yo quiero es vivir dignamente y no tengo tiempo para pensar en eso. Claro, las pensiones tienen esa peculiaridad, es transversal, porque todo chileno tiene un padre o tiene un abuelo que está recibiendo una pensión indigna. Los carabineros, lo decimos porque lo hemos vivido, los carabineros no nos reprimen, no porque no tengan simpatía, sino porque los carabineros tienen a su padre con una pensión de 150, 120 mil pesos. Entonces esto es un tema transversal. Y lo que va a ocurrir si el gobierno insiste en su tosudez de mantener una suerte de ultimátum aquí en Chile es que va a haber más explosión social. Esto lo decimos responsablemente, o sea, no porque esté el movimiento social, si no estamos nosotros, alguien tendrá que tomar en sus manos el legítimo derecho de garantizar ciertos derechos. O sea, no podemos seguir con salud pública que es absolutamente miserable, con pensiones miserables, en circunstancias que tenemos 220.000 millones de dólares. La gente puede que no entienda esto, significa casi el 80-82% del equivalente al Producto Interno Bruto. Tenemos mucho dinero, los chilenos, mucho dinero. El problema es que ese dinero está puesto para financiar a los grandes bancos, a las grandes compañías de seguro. Y esto es absurdo. Si hay plata aquí, no es un problema que no haya plata, hay mucha plata. Un 40% de nuestro ahorro, más de 80.000, están invertidos en los Estados Unidos principalmente. Y eso es lo que estamos planteando, restituir derechos. Luis Mesina, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Muy amable, muchas gracias. En Clever. Recuerden que vamos a seguir con este tema porque se espera que se presente el proyecto con todos los detalles, porque todavía no se conocen, en el Congreso próximamente. Recuerda, www.diarioclever.cl.